Murray Newton Rothbard fue un economista, historiador y teórico político que popularizó el anarcocapitalismo. A Rothbard le gustaba usar un experimento mental para demostrar cómo funciona eso de poner la impresora de billetes a toda máquina. Proponía que te imaginaras un genio de una lámpara maravillosa, que multiplicaría por 10 la cantidad de dinero que todas las personas tuvieran en ese momento. Entonces, él preguntaba, ¿serían todos ellos 10 veces más ricos? La respuesta, según él, era que en realidad nadie lo sería, y que seguramente todo aumentaría de precio hasta equilibrar esa multiplicación por 10 más pronto que tarde. A continuación, te pedía que imaginaras que esa oferta monetaria, que surgía de haber multiplicado por 10 el dinero de todo el mundo, en bruto, no se distribuyera de manera uniforme, sino que, en realidad, el genio de la lámpara maravillosa solo aumentara la oferta monetaria para algunos, dejando la cantidad total multiplicada por 10, pero distribuida de un modo más normal. Es decir, la mayor cantidad sería para banqueros que decidirían cómo se distribuye ese incremento. Luego te preguntaba, ¿quién se beneficiaría entonces? La respuesta era sencilla, aquellos que lo obtienen primero. Según Rothbard, esa es la ilusión de la impresión de dinero. Y ese es el problema de haber cambiado el patrón oro en 1971. Admito que a veces la política monetaria puede ser algo confusa e incluso algo aburrida, pero te aseguro que la política monetaria es monumentalmente importante. Como te demostré en el vídeo anterior, en el que te expliqué que por mucho que se haga para luchar contra la inflación, te dije que el problema de haber secado de dólares el interbancario europeo por las sanciones a Rusia nos ha puesto una barrera imposible de derribar en ese sentido. Pero vamos a ver de qué te voy a hablar hoy. Hoy te voy a relacionar el dinero impreso, los estímulos y los tipos bajos con la inflación. Hasta aquí bien, lo normal. Pero lo bueno vendrá cuando te hable de cómo se urdió esta idea, y lo vamos a relacionar con el patrón oro, de cómo ese patrón se eliminó con el hecho de que algo que debía ser temporal se convirtiera en una trampa. Te relacionaré esa trampa con su antídoto y el motivo por el que los bancos centrales no quieren ni oír hablar de eso, de cómo esos bancos van a luchar contra el hipotético patrón cripto, o como sea, y te voy a relacionar el invento de los bancos centrales, la moneda digital CBDC, con la sorprendente relación entre lo que vivimos ahora y el momento en el que se dolarizó el planeta. Quédate hasta el final, que hoy lo que viene es un vídeo para guardar y verlo en una década. Por eso hoy te voy a contar algo que también te interesa. Ya se ha puesto en marcha la maquinaria para desarrollar con urgencia un criptodólar, la que será la moneda digital de los Estados Unidos. El objetivo de la administración Biden es revisar los requisitos técnicos y las necesidades objetivas para dotar al país de su propia moneda digital. Una moneda digital que estaría respaldada por la Reserva Federal. La orden busca organizar algunos aspectos relacionados con las criptomonedas, aunque esa criptomoneda, en realidad, es una moneda digital vinculada a su banco central. A este tipo de divisa se las conoce como CBDC por sus siglas en inglés. La particularidad de este tipo de moneda es que las emite directamente el Banco Central, con lo que los ciudadanos las pueden comprar directamente sin depender de una entidad financiera. Y ahí está el asunto. Este tipo de emisión afecta mucho a los bancos comerciales. Básicamente porque este tipo de iniciativa merma potencialmente sus tenencias de depósitos. Imagina que el Banco Central Europeo lanza una aplicación que permitiera desde el móvil a sus usuarios tener euros digitales. Dejarían de tener relación con los bancos comerciales, obviamente. Por eso la mayoría de bancos tradicionales insisten en una especie de moneda digital híbrida que después de emitirse se distribuye a partir de esas aplicaciones de la banca tradicional. ¡Qué listos! Pero cada vez hay más voces en el sector financiero que avisan de un impacto negativo en la estabilidad del sistema financiero porque una mayor demanda de esta moneda digital presionaría al alza sobre los costes de financiación de los bancos comerciales. Por lo que el problema no es sistémico sino comercial. Si la banca capta menos depósitos e interviene menos en las rutas de pagos, es posible que tenga menos información sobre sus clientes, lo que a su vez perjudicará su capacidad para evaluar a esos potenciales clientes. Vaya, pero como siempre vamos a relacionar cosas. Todo esto ocurre en un momento en el que el sistema ve afectado o se ve afectado por aspectos de muy alto calado. La deuda pública de Estados Unidos superó los 30 billones de dólares por primera vez, y aunque la economía americana crece a pesar de la pandemia y las tasas de interés están a niveles muy bajos, el problema es que se puede estar enquistando. Resulta que la economía es una ciencia que, revisando la historia, es capaz de identificar patrones, sucesos
o cualquier cosa que ayude a comprender el presente y a deducir parte del futuro. Y en ese pasado hay momentos que marcaron el inicio de cosas que luego supusieron un cambio absoluto del sistema financiero global. En esta ocasión, es una tecnología que ha iniciado una disrupción profunda en el sistema. Convertir el dinero en un código digital ya hace tiempo que es factible. Que ese dinero tenga condiciones que supera la cadena de valor tradicional de la banca, también, pero que la banca comercial se quede sin negocio, eso ya es más serio. Una de las diferencias entre un euro digital y un Bitcoin, por ejemplo, es su forma de emisión. Mientras que las operaciones en el caso del euro son de carácter centralizado y el único que puede emitir ese euro es el Banco Central Europeo, en el caso del Bitcoin es totalmente distinto. Otra diferencia determinante es que el minado de la criptomoneda es por parte de usuarios, un proceso distribuido y radicalmente distinto a la emisión de una divisa de un banco central, sea o no digital, puesto que los estados pueden emitir sin un límite, mientras que, por ejemplo, la masa monetaria del Bitcoin está predefinida y no podrá superar los 21 millones. Pero la clave es la siguiente: las criptomonedas, una vez creadas por usuarios, reciben el valor que marca el mercado. Desde un punto de vista económico, las criptomonedas nativas de redes descentralizadas y no permisionadas, como el Bitcoin o el Ethereum, no están ancladas al valor de una moneda de curso legal, sino que están sujetas al precio que marca la oferta y la demanda. Lo interesante es que nadie puede, desde ningún organismo, determinar un tipo de interés determinado si eso tuviera algún tipo de sentido. No están garantizadas, tu capital no tiene ninguna garantía, pero a los usuarios eso parece que les importa muy poco, aunque se lo adviertan gobiernos y bancos centrales. Y el conflicto que ahora se avecina demostrará cómo los anuncios públicos y las decisiones de tipo sistémico pueden tener repercusiones impredecibles. Busquemos en la historia para ver qué significa cuando pones en un aprieto al sistema. Y aquí es importante pararnos en el concepto patrón oro. El patrón oro era simplemente un sistema monetario que vinculaba el valor del papel moneda con el oro. El sistema se implementó en Estados Unidos en 1834 y fijaba el precio del oro en 20,67 dólares la onza, donde se mantuvo durante un siglo. Lo interesante es que en 1870 otros países siguieron ese ejemplo y marcaron el comienzo de la edad de oro del oro, generando un periodo de gran prosperidad. El periodo de 1880 a 1914 se conoce como la época del patrón oro clásico. También fue un periodo de crecimiento económico sin precedentes, pero el final de ese periodo llegó con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuando muchas naciones recurrieron a las finanzas de tipo inflacionario para pagar la guerra más sangrienta de la historia humana hasta ese momento. De 1925 a 1931 comenzó una nueva era, la del oro Gold Exchange Standard, una versión que fracasó en 1931 tras la salida de Gran Bretaña del oro, por culpa de las salidas masivas de capital que se estaban produciendo por aquel entonces. En 1933 el presidente Franklin D. Roosevelt nacionalizó el oro propiedad de los ciudadanos particulares y derogó los contratos en los que se especificaba el pago en oro. Verás que la historia tiene curiosas similitudes. La orden de Roosevelt, conocida como Orden Ejecutiva 6102, prohibía el acaparamiento de monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro dentro de los Estados Unidos. Las monedas de oro y los lingotes se declararon ilegales, una ley que se mantuvo hasta 1974. Hasta aquí, si habías leído que fue Nixon el que acabó con el patrón oro, estarás pensando, ¿quién fue entonces el responsable? ¿Roosevelt o Nixon? Pues tranquilo, puedes seguir pensando en Nixon, pero con matices. De 1946 al 71, las naciones operaron bajo un nuevo sistema monetario, el Acuerdo de Bretton Woods, un sistema diseñado por las naciones aliadas, encabezadas por Estados Unidos, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, como orden monetario internacional de posguerra. Así el dólar estadounidense se convertía en la moneda de reserva mundial, que los gobiernos extranjeros podrían canjear por oro. Los gobiernos podían hacerlo, pero los ciudadanos no. Es la leche la historia, ¿no? Resulta que, aunque los ciudadanos no podían cambiar papel moneda por oro, los gobiernos extranjeros sí podían hacerlo. Así que el dólar estadounidense en realidad seguía atado al oro, que Estados Unidos prometió redimir a una tasa de cambio de 35 dólares por onza. Esto significaba que Estados Unidos no podía inflar la oferta monetaria sin agotar sus reservas de oro. Y ojo a esto, Estados Unidos no podía inflar la oferta monetaria sin agotar sus reservas de oro. Pero Estados Unidos sí infló su moneda, en gran parte para financiar los crecientes costos de la guerra de Vietnam y la denominada Gran Sociedad, en inglés
Great Society. Esta gran sociedad fue un conjunto de programas nacionales de reforma social del gobierno norteamericano entre el 64 y el 65. Al parecer, esa burbuja que vinculaba el oro al dólar es una de las razones principales por las que Estados Unidos agotó aproximadamente el 55% de sus existencias de oro desde 1950 al 71. Y ahí llegamos al 71. En ese año, frente al agotamiento de las reservas de oro y un dólar que enfrentaba una presión inflacionaria cada vez mayor por los gastos del gobierno, Nixon tomó una decisión crítica: detuvo temporalmente la amortización del oro. Pero como todo lo que dicen que va a ser temporal en política no lo es, el movimiento de Nixon se quedó para siempre. Y así es que Estados Unidos se convertía en lo que se conoce como un sistema de moneda fiduciaria, en el que el papel es moneda de curso legal respaldado no por oro, plata o una materia prima, sino por un decreto del gobierno. Y aquí sí que vamos viendo cómo la historia es caprichosamente curiosa. El economista Thorsten Polleit describió en varios papers académicos tres cosas que todos los fondos fiduciarios tienen en común. 1. El gobierno o su banco central tiene el monopolio de la producción. 2. Se crea a través de la expansión de crédito bancario, es decir, de la nada. Y 3. No tiene valor inherente. Es simplemente papel de colores brillantes, o líneas de código, ahora, que se pueden producir siempre que los que están en el poder lo consideren políticamente conveniente. Y una cosa es algo que emite un banco central y otra es algo que se genera en un sistema descentralizado. Y es por eso que a los que tienen el control les gusta un sistema fiduciario. Les permite financiar todos los programas y agendas que de otro modo no podrían costear, desde una guerra hasta un fondo de recuperación o un plan de vigilancia ciudadana universal. Vete tú a saber. 50 años después del fin del patrón oro, la moneda estadounidense sigue siendo la reina de los mercados de divisas. Su directo competidor, el euro, tras ser atacado por la especulación, también ha vivido una debilidad en la coordinación de sus políticas que no le ha hecho ni cosquillas a la divisa estadounidense. Y de aquellos barros, estos lodos. Ahora la deuda se nos come, amenaza con tener un mundo absolutamente ineficiente e incapaz de corregir momentos como el que vamos a vivir en breve. Hay quien dice que es momento de volver al patrón oro, porque sin él, los gobiernos y los bancos centrales tienen el poder de imprimir billetes sin límite y llevarnos al desastre por incapacidad. Esta indecente impresión exponencial de dinero, en realidad, es una especie de falsificación monetaria que nos lleva al empobrecimiento. En algunos países de Hispanoamérica y en una decena de países africanos, esto se puede observar de manera diáfana. Sus mandatarios imprimen divisa local, a la vez que compran oro y dólares. Por eso, en muchos de esos países, especialmente africanos, los criptoactivos son un refugio, un modo de pago y un antídoto a la inflación. 3 en 1. Tienes un vídeo en este canal que habla de para qué sirven las criptos. Pero si volvemos a ese momento de 1971, cuando se desconectó el patrón oro, veremos que ese gasto tuvo un costo. La deuda federal de Estados Unidos se disparó de 398.000 millones en el 71 a 28,8 billones en la actualidad. Has oído bien, de 398.000 millones a 28,8 billones. Pero como sabemos hoy, ese no fue el único coste. El sistema de dinero fiduciario ha permitido que quienes están en el poder corrompan la moneda para enriquecerse a expensas de otros, imponiendo un impuesto muy eficiente: la inflación. Lo más cínico del asunto es que toda esa deuda, la desvinculación del patrón oro, el gasto desmedido y el incremento de precios se hizo en nombre del altruismo y la ayuda humanitaria, desde una guerra justificada en Vietnam hasta los programas sociales de la Great Society. Sí, ya lo sé. Se está poniendo interesante y casi no hace falta que te diga mucho más, pero te lo voy a decir porque aquí viene ahora el siguiente escalón, que va a ser muy difícil subir, pero que pertenece a una escalera descentralizada, exenta de poder bancario y donde la gente va a ser la clave por primera vez desde que se inventó el dinero. Veamos, el primer método para intercambiar objetos de valor fue el trueque, es decir, el comercio directo de un producto o servicio por otro sin la mediación del dinero. Sin embargo, pronto se descubrió que el dinero, que vamos a llamar token y que representa un valor, era extremadamente eficiente para impulsar los intercambios comerciales. A lo largo de los años se han utilizado diferentes materiales físicos para ese propósito: piedras, gemas, metales preciosos, etc. Como te he explicado hoy, ya sabes que durante el siglo XIX el oro se convirtió en un estándar generalizado y ha coexistido con otras formas de dinero, entre las que se incluía el papel moneda a partir del
1661 y las tarjetas de crédito a partir de 1946. Pero en el momento actual surge un nuevo desarrollo llamado dinero digital, y sobre este otro más complejo y peligroso para los que controlan esta fiesta: las criptomonedas a partir de 2009. Y por eso te dije que los bancos centrales temen las criptomonedas y se han inventado un sucedáneo que puede controlar o se puede controlar, llamada moneda digital o CBDC. El asunto es que una vez que el dinero deja de representar un valor real, como en el caso del papel moneda, que ya no está respaldado por el oro, su valor se vuelve simbólico y depende de la confianza y del valor que las personas y los mercados otorgan a ese token. A medida que los sistemas monetarios se volvieron más complejos, los bancos surgieron como agentes de confianza para apoyar y verificar esas transacciones. Más tarde, las propias monedas llegaron a requerir una gestión más activa. Como resultado, se fundaron los bancos centrales. Y estos empezaron a acuñar moneda, a imprimir papel moneda, y a regular los intercambios y en algunos casos a tomar medidas frente a crisis financieras y económicas. Ahora, el valor del dinero está garantizado solo por decreto de un gobierno, y así nos fue en 2007. Por eso dicen que, por esa atmósfera de desconfianza hacia las instituciones financieras, Satoshi Nakamoto creó el Bitcoin en enero de 2009, algo concebido inicialmente como una forma de realizar transacciones sin la necesidad de un tercero que diera confianza. Una moneda que no estaba controlada por bancos o gobiernos. La infraestructura que propuso Nakamoto para ese propósito fue el blockchain, un tipo de plataforma digital que registra transacciones de manera descentralizada. Y a partir de ahí, la historia se ha ido escribiendo y quién sabe, algunos así lo aseguran, de modo de pago pasará a refugio, y de refugio a patrón. Igual está muy lejos, pero ¿quién iba a decirnos que los bancos centrales emitirían monedas digitales o que tras el icono de tu móvil hay millones de empleos y miles de millones de dinero invertido? ¿Quién sabe? Seguimos.